Como filóloga y lingüista, debo decir que la Biblia es un libro fascinante. Es un libro que esconde enormes secretos sobre nuestra historia, pero ha sido sistemáticamente manipulado y utilizado para el adoctrinamiento de las masas. En los siguientes minutos voy a hablarles específicamente de una palabra bíblica que es esencial comprender para poder darse cuenta de uno de los engaños más grandes de la historia. Sé que lo que les voy a compartir va a encender la furia de muchos creyentes, pero bueno, les recuerdo que nadie está obligado a estar aquí. En el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, todo era confusión. Dice la traducción convencional de Génesis 1:1 en prácticamente cualquiera de las versiones de la Biblia destinadas al público. Sin embargo, en el texto hebreo original, en la misma línea, no se lee Dios, sino que su lugar lo ocupa una curiosa palabra: Elohim. Cuando las personas leen la Biblia, encuentran la palabra Dios a lo largo de sus muchas páginas. Lo que no saben, y algunos no quieren saber, es que la Biblia, en su texto original, no habla de un ser llamado Dios. La Biblia habla de Elohim y de un tal Jehová o Yahvé, según la versión. La palabra Dios fue solo una traducción sacada de la manga. Hay cientos de interpretaciones y explicaciones, tanto de exégetas como de teólogos y pastores, sobre la función de la palabra Elohim en los textos bíblicos. Y es que no solo aparece en ese primer versículo del primer capítulo del Génesis, se encuentra en una gran diversidad de textos del Antiguo Testamento, en muchas ocasiones solo y en otras acompañando el término Yahvé. Pero aunque tradicionalmente se ha traducido la palabra Elohim por la palabra Dios, hay dos hechos irrefutables. Primero, Elohim es en realidad un término plural, no singular. Y segundo, nadie sabe con certeza qué significa. Lo que sí es seguro es que no significa Dios. Para comprender la importancia de estos detalles, primero aclaremos que los textos más antiguos de la Biblia fueron probablemente escritos entre el siglo X y el siglo VIII antes de nuestra era, y que el término Elohim proviene precisamente de muchos de esos textos más antiguos. En ellos, Elohim indica claramente un plural, o sea, varios sujetos. En otras palabras, los autores originales de esos textos hablaban de un grupo de seres, no de un ser único, y mucho menos de un Dios. Aún más, el término Elohim viene acompañado de su correspondiente artículo. Sería los Elohim, no el nombre de alguien. Sin embargo, en el siglo VI antes de nuestra era, la religión judía, por razones que dejaré para otro video, ya se había conformado en torno a la creencia en un Dios único, y todo cuanto escribían los sacerdotes o escribas judíos iba acorde con esa creencia. Entonces, cuando tomaron los antiguos textos para compilarlos y formar el conjunto de las escrituras religiosas de su pueblo, comenzaron a editar y reescribir aquellos que contuvieran el misterioso término Elohim, de manera que cada forma verbal que lo acompañaba fuera singular. Así, en vez de leerse los Elohim dijeron o los Elohim llamaron, los editores judíos hicieron que se leyera Elohim dijo o Elohim llamó,
Y este trabajo de edición, modificación, reinterpretación, reescritura y compilación se mantuvo hasta que se conformó el canon de la Biblia hebrea hacia el siglo IV antes de nuestra era. De esta forma, dado que la Biblia hebrea había sido editada para reflejar una doctrina teológica específica, la del monoteísmo judío, ninguno de los exégetas y comentadores de la Biblia posteriores cuestionaron la falta de concordancia entre la palabra Elohim, plural, y los verbos en singular, ya que para ellos la disonancia gramatical no era relevante. Lo más importante para ellos era mantener una línea ideológica y teológica muy específica, la cual fue seguida después con las traducciones al griego y al latín y naturalmente a las lenguas modernas. ¿Se dan cuenta de lo que esto implica? En el texto hebreo original, el término Elohim, como dije antes, es un sustantivo plural masculino, o sea, es un ellos, no un él. Pero a pesar de esto, las traducciones convencionales no solo lo singularizan, sino también en muchas ocasiones lo traducen por Dios, siguiendo una tradición desde los tiempos en que la Biblia fue traducida al griego. Hay muchos ejemplos de que el texto bíblico en realidad habla de un grupo de seres y no de un ser único, como es el caso de Génesis 3:22. En las Biblias convencionales dice: "Y dijo Jehová Dios, ahora el hombre es como uno de nosotros", cuando en realidad en el texto original dice: "Y dijo Jehová el de los Elohim, ahora el hombre es como uno de nosotros". Y nótese que dice uno de nosotros. También es el caso de Génesis 20:13. En muchas Biblias dice: "Dios me hizo salir", cuando en el texto original dice: "Los Elohim me hicieron salir". Y los ejemplos continúan a lo largo de varios textos bíblicos. Sin embargo, aún muchos expertos de la Biblia insisten en negar lo evidente, que los textos originales del Antiguo Testamento dicen algo muy distinto a lo que siempre se ha enseñado, y que estos Elohim no son una referencia a un Dios, ni mucho menos a un Dios único. ¿Qué eran entonces? La verdad es que aún hoy en día nadie sabe con certeza qué significa Elohim. Las teorías abundan con base en las posibilidades que ofrece la raíz de la palabra Elohim. Algunos proponen que significa los poderosos o los brillantes. Otros proponen que significa los jueces, los gobernantes o los santos. Lo que sí es claro es que no se trataba de seres incorpóreos, sino de entidades definidas con cuerpo y rostro. Obviamente hay quienes sostienen la tesis del origen extraterrestre de los Elohim y suelen señalar las enormes similitudes que hay entre las historias más antiguas de la Biblia y otras historias de culturas de la región, como la sumeria o la babilónica, que mencionan entidades poderosas venidas del cielo, como los Anunnaki de los sumerios. Los proponentes de esta teoría incluso aseguran que los Anunnaki y los Elohim eran los mismos, y es posible. Sin embargo, la Biblia no es más explícita en este sentido. No hay nada en ella que asegure que este es el sentido correcto, así que es solo una teoría. Igualmente, los Elohim podrían haber sido seres humanos más avanzados de alguna antigua civilización perdida en alguna catástrofe. No podemos negar
la enorme similitud que hay entre las leyendas y mitos de muchas partes del mundo y los textos bíblicos, en los que se mencionan seres poderosos o brillantes, capaces de grandes proezas, como las que ejecutan los Elohim en las historias bíblicas. Sin embargo, aunque resulta muy interesante, esta teoría es solo una posibilidad, porque la Biblia no es más explícita. ¿Qué eran o quiénes eran los Elohim? Fuera de interpretaciones ideológicas o teológicas, lo que resulta evidente es que no era un término para referirse a un Dios único y trascendente, sino a una pluralidad de seres, y que su significado real permanece escondido en el tiempo. Ha sido la persistencia dogmática de los llamados expertos de la Biblia, así como de los traductores convencionales y obviamente de las iglesias, la que ha mantenido a la humanidad engañada con respecto a este importante término. La Biblia, como bien lo ha señalado en su trabajo filológico el traductor Mauro Viglino, no habla sobre Dios, no es un libro sagrado. La Biblia habla sobre un grupo de seres conocidos como los Elohim, y sobre uno en particular, Jehová o Yahvé. La traducción, o más bien la sustitución, del término Elohim por la palabra Dios ha sido, al igual que con otras palabras de la Biblia, solo una descarada manipulación para imponer una línea ideológica y teológica específica. Así que aunque a muchos les sorprenda o incluso les indigne, la verdad es que no hay Dios ni siquiera en la Biblia. Lo que sí hay son los Elohim. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.